En estas primeras sesiones de trabajo en la asignatura, en las que en teoría estamos trabajando con punteros y en las que en prácticas estamos trabajando el tema de la modularización del software, es interesante, creo que es interesante, trabajar en una aplicación completa, resolverla utilizando pues, la metodología clásica que hemos utilizado en fundamentos de programación, resolver un problema utilizando punteros y avanzar en la modularización, llegando hasta el final, utilizando bibliotecas, utilizando ficheros Makefile, para poner todas estas herramientas en juego y ver cómo o la manera en la que vamos a resolver los ejercicios en esta asignatura. Para eso he preparado una sección dentro de la carpeta dedicada a la práctica número 3, a la que he llamado ejemplo completo de modularización. Una vez estudiado el seminario acerca de la modularización de funciones y clases, después de haber estudiado la gestión de bibliotecas y el uso y cómo se utiliza el programa AR para su gestión, aparece la sección que acabo de comentar. En esta sección presento un ejemplo completo en el que modularizamos clases y funciones y se utilizan bibliotecas. Utilizamos para ello dos de los ejercicios de la relación de problemas 1, que son los ejercicios número 2 y 3, que veremos en un momento. Dispone de la solución de este ejercicio en Prado para que pueda verla y trabajarla con más detalle. Así que vamos a ello. En la tercera sección, en el ejemplo completo de modularización, vamos a resolver el siguiente problema. Bien, tenemos dos ejercicios, que son el ejercicio número 2 y el número 3 de la relación de problemas 1, que vamos a recordar. Bien, en el ejercicio 2 nos dice que declaremos una variable v como un vector de 1000 enteros. En nuestra solución utilizaremos un tamaño menor porque la solución va a ser exactamente igual con 100 que con 1000 o con 20. Bien, escriba un programa que recorra el vector y modifique todos los enteros negativos cambiándolos de signo. No se permite utilizar el operador corchetes, por lo que el recorrido se efectuará utilizando aritmética de punteros y se nos pide que el bucle que recorre el vector se controle mediante un contador entero. También se nos indica que para inicializar aleatoriamente el vector utilizamos la clase generador aleatorio de enteros, a la que estamos acostumbrados a utilizarla, por ejemplo en la asignatura de fundamentos de programación, y que se puede descargar de la página de la asignatura. El tercer ejercicio nos dice que modifiquemos el código del problema 2 para que el recorrido que hagamos en el vector v, el recorrido que modifica el contenido del vector, se haga de manera que controlemos el final del ciclo utilizando un puntero a la posición siguiente a la última, un puntero que actúa como centinela marcando el final del vector. Analicemos el problema. Se trata del mismo problema, del ejercicio 2 y el ejercicio 3, realmente se trata de resolver un mismo problema, que es modificar el contenido de un vector que se ha rellenado con números aleatorios, solo que se nos pide que el recorrido lo hagamos utilizando dos planteamientos distintos. En el primer caso, ejercicio 2, el array se recorre utilizando un ciclo for, mientras que en el segundo el array se recorre utilizando un ciclo while porque disponemos de un puntero que actúa como centinela delimitando el final de la zona donde se encuentran los datos válidos del array. En cualquier caso, analizando o descubriendo cuáles son las tareas fundamentales en este problema, nos encontramos con 4 tareas. La primera, rellenar el array con números aleatorios. A continuación mostraremos el contenido del array. En tercer lugar, recorreremos el array completamente, cambiando los valores negativos por sus opuestos. Y finalmente mostraremos el contenido del array modificado.
Tanto el paso 2 como el paso 4 son exactamente el mismo. Por lo tanto, utilizaremos una función que se va a encargar de esta tarea. La función tiene que mostrar el contenido de un array y por tanto pensemos que si la función tiene que realizar esa tarea, primero debe conocer el array, por lo tanto debe saber dónde empieza el array, la dirección de memoria del primer elemento del mismo, y debería saber también cuántas casillas tiene el array. Esos dos datos serían más que suficientes para presentar el contenido de ese array. Nosotros vamos a añadir un nuevo parámetro que será el número de datos por línea. Dicho de otra forma, queremos que la presentación sea una presentación legible y agradable y queremos que los datos aparezcan alineados. Por lo tanto, indicaremos que en cada línea, por ejemplo, se nos muestren 10, 15 datos, número fijo, y mostraremos los valores utilizando el mismo número de casillas y así la presentación, repito, será una presentación agradable. El paso 1, para rellenar un array con números aleatorios, utilizaremos la clase generadora aleatoria de enteros, que es bien conocida. Y para el paso 3, simplemente recorreremos todas y cada una de las casillas del array y si en la casilla en la que nos encontramos tiene un valor negativo, simplemente cambiaremos ese valor por su opuesto. Es una tarea trivial en cualquier caso. Bien, para la solución, pensemos en la modularidad con la que vamos a trabajar a nivel de ficheros. La solución más simple consistirá en escribir para cada problema un fichero CPP. El fichero CPP incluirá, por supuesto, la función main, claro. Incluirá la clase generador aleatorio de enteros. Para esta primera solución, sencilla o que digamos que sigue las pautas de la asignatura de programación de fundamentos de programación, copiaremos en cada fichero de código fuente la clase generador aleatorio de enteros. Luego, en sucesivas versiones, modularizaremos y extraeremos, aislaremos esa clase en ficheros separados. También utilizaremos funciones auxiliares como la función muestra vector que he comentado hace un momento. Bien, dispone de las soluciones CambiaNext CPP y CambiaNext PTR final, donde, repito, en esta primera versión encontrará las soluciones básicas sin modularizar. También dispone de un fichero Makefile, al que he llamado makefilebruto.mak, para generar sendos ejecutables. Vamos a verlos con detalle. Bien, el primero de los ficheros, la solución al ejercicio 2, es el que hemos llamado CambiaNext CPP. Aquí lo tenemos con su cabecera, con sus líneas de inclusión, IOStream para realizar entradas y salidas, IOManip para presentar los datos de forma tabulada, y random y chrono porque van a ser necesarias para la clase generador aleatorio de enteros. Como dije antes, en cada una de las soluciones se incluirá la clase generador aleatorio de enteros. Aquí la ve para CambiaNext CPP y para el otro fichero, para el otro ejercicio, observe que de nuevo vuelve a aparecer la clase generador aleatorio de enteros. Recuerde que ambas soluciones utilizaban una función para mostrar el contenido de un array. Esa función deberá estar escrita, bueno, la forma más simple es que esté escrita antes de la función main, y aquí la tiene. En este caso para el CambiaNext y para el otro ejercicio, para el ejercicio número 3, cuando termina, al finalizar la clase generador aleatorio de enteros, aparece exactamente el mismo código de la función muestra vector. Voy a explicarla en esta versión. La función muestra vector recibe P, como puede ver. P es un puntero a enteros y se interpreta como la dirección de memoria donde empieza el vector. Dicho de otra forma, cuando empieza a ejecutarse la función, P contiene la dirección de memoria de la casilla 0, si así es como se llama al vector, pasándole
la dirección de inicio del vector. El segundo argumento es numDatos, que indica cuántas casillas están ocupadas en ese vector. Por supuesto, se debe entender que numDatos es un valor correcto y nunca va a ser mayor que el número de casillas que fueron reservadas cuando se declaró el vector. Y finalmente, numDatosLínea nos va a decir cuántos números vamos a mostrar por cada línea. El contenido del vector se muestra con un ciclo for, que como puede ver da tantas vueltas como número de datos hay en el array, de forma que si en cada vuelta se va a mostrar, se va a enviar a cout un dato, debemos tener en cuenta que cuando se hayan mostrado numDatos líneas, deberá enviarse a cout el salto de línea para forzar una nueva línea. Bien, pues eso se consigue de una manera bastante sencilla. Observe la línea 76. Una vez que hemos enviado a cout utilizando 4 casillas, 4 caracteres, un ancho de 4 caracteres, el valor de la casilla cuya dirección de memoria es p más i, el número entero que ocupa la casilla número i, empezando por la dirección que indica p, se envía, como puede ver, un separador. Bien, pues ese separador en la línea 75 se decide cuál es. Ese separador puede ser o un salto de línea o un espacio en blanco, como puede ver aquí, como resultado del operador ternario interrogación. Bien, ¿cuándo es un salto de línea? El carácter separador es un salto de línea cuando la expresión que estoy marcando es cierta. Y la expresión será cierta cuando i más 1 módulo número de datos de línea sea 0. Quiere decir que cada numDatos línea, valores que se muestren en la consola, entonces se generará un salto de línea. Bueno, pues esta función, como puede ver, no tiene más dificultad. La función main, recuerde que inicialmente rellenaba el vector de números aleatorios, eso lo conseguimos con las líneas o con el ciclo for que estoy marcando, líneas 96-97. A continuación muestra el contenido del vector, después modifica los valores del vector y finalmente muestra el resultado. Observe la manera en la que se declara el vector, pues un array clásico, un array de enteros con tope casillas, en este caso le he puesto 100, y cómo se inicializa el objeto generador aleatorio de enteros llamado generador, para que genere números aleatorios entre menos 50 y 50. Por lo tanto, en este ciclo for se generan números aleatorios entre menos 50 y 50 y en cada iteración, iteraciones que van desde 0 hasta tope menos 1, con lo cual se rellenan las casillas desde 0 hasta tope menos 1, y en cada casilla, como puede ver, se guarda un número aleatorio que se genera, como puede ver, utilizando el método siguiente que se ejecuta sobre el objeto generador creado anteriormente. Después se llama a la función muestraVector para ver el contenido del vector que acaba de inicializarse. Observe cómo se le pasa v. V, recuerde, el nombre del vector es la dirección de la casilla número 0 del vector. Esa dirección de memoria se recibe en puntero p. A continuación se le pasa tope vale 100, eso significa que se van a dar 100 vueltas, vamos a tener 100 datos y vamos a mostrar exactamente 10, porque maxline vale 10 datos en cada línea. Bien, para ver exactamente el procesamiento que se va a realizar en cada una de las casillas del vector, continuamos en el siguiente vídeo.